El río Tahuando se ha convertido con el pasar de los años y el crecimiento de Ibarra en un espacio natural cada vez más abandonado y menos relevante, a pesar de las enormes potencialidades que presenta. Sin embargo, las nuevas realidades como el cambio climático, la deficiencia de áreas verdes y la pandemia han obligado a volver la vista al río. En ese sentido, en busca de generar equipamientos que permitan articular este espacio con la ciudad, se realizó un análisis de la realidad actual de la cuenca del río Tahuando, donde además de las condicionantes naturales como la topografía y la compleja accesibilidad, destacan condicionantes sociales, económicas y culturales. La falta de control y políticas de cuidado ambiental han provocado que se generen puntos focales de contaminación, tanto por aguas residuales como por basura y escombros. Además, existen varias zonas que han sido taladas en busca de ganar territorios agrícolas, que sumados a otros factores como el desinterés ciudadano, han provocado que la tala indiscriminada y las malas prácticas en el uso del suelo sigan avanzando. La poca o nula conciencia o educación ambiental y ciudadana han provocado que incluso se pierda la propia identidad, que junto al desempleo y condiciones inadecuadas de vida han generado problemas de delincuencia e inseguridad. Una vez analizadas las problemáticas, se buscaron opciones que solucionen estos dilemas a través de una apropiación del espacio como un elemento integrador de la ciudad. Para ello, se identificaron elementos con un gran potencial para ser intervenidos, como ejes de movilidad, nodos o cruces, espacios para posibles equipamientos, el cauce del río, entre los principales. Luego de este estudio, se propone un concepto pensado en resolver dichos problemas. Para este fin se hace una primera sectorización del espacio, basada en una premisa de diseño que pretende contar la historia de Ibarra, dividida en tres grandes épocas: la época precolombina, la época republicana y la época moderna. Para a través de una propuesta macro contar esta historia y así saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Conociendo la topografía, se decide contar esta historia de la ciudad por niveles y épocas. En la parte más baja del río, donde hay un vínculo más cercano con la vegetación, el agua y la tierra, así como en las culturas andinas existía esta relación con la madre naturaleza, se buscará representar esta época reflejando vivencias, tradiciones y abstrayendo conceptos y premisas de la arquitectura de ese entonces. Conforme subimos hacia la ciudad, existen diferentes puntos estratégicos en las cercanías del río, como el caserío de la Piedra Chapetona, y más arriba incluso existe un vínculo directo con el casco histórico de la ciudad, por lo que este sitio es el lugar propicio para marcar esta transición entre la época precolombina y la época republicana, donde destacan construcciones en adobe, bareque y ladrillo. Además de la arquitectura, existen potenciales eventos para abstraer a nuestro concepto de historia, como el terremoto o la batalla de Ibarra. Desde la parte más alta del encañonado del río, se puede observar la extensión del crecimiento urbano en sectores como La Victoria y El Retorno, que de cierta manera marcan el presente y el futuro de la ciudad, permitiéndonos enmarcarnos en el concepto de línea de tiempo, donde convergen presente, pasado y ese futuro anhelado. Para las intervenciones y el diseño urbano de esta época se tomarán en cuenta premisas contemporáneas y la idea de hacia dónde se dirige Ibarra en el siglo XXI. El estudio busca desarrollar un proyecto puntual, pero también entender el contexto para poder articular un plan macro que rija todo este espacio natural. Por ello, en base al estudio y al concepto de línea de tiempo, se denomina todo este espacio como Parque Histórico Río Tahuando. El Plan Rector o Plan Masa pretende zonificar el espacio, vinculando el río con la ciudad a través de vías y sendas, humanizando el espacio público y creando extensiones del río hacia el casco histórico y La Victoria. Para lo cual se propone generar espacios de difusión cultural como plazas, equipamiento y puntos de interés, que además de lo cultural impulsen nuevas dinámicas económicas sustentadas en el desarrollo educativo, agrícola, ambiental y turístico. Con la zonificación se pudo identificar los posibles lugares para implementar equipamientos que hagan más atractivo al parque. Respetando el concepto y zonificación en el espacio de la familia Barriga al centro oeste de la ribera del río, se propone la Plaza del Sol y la Luna. Esto con el objetivo de difundir la cultura y costumbres de la ciudad.
Al frente, al otro lado del río, se propone un centro de estudios de investigación que, aprovechando la presencia de universidades, escuelas y colegios en las cercanías, busca incentivar el estudio y cuidado ecológico ambiental. Finalmente, en la parte sur del parque se propone un centro de educación agrícola para impulsar el respeto por la tierra y la sostenibilidad. Luego de recorrer un gran camino donde descubrí las problemáticas y potencialidades del río, decidí centrarme en el espacio de la familia Barriga para proponer mi equipamiento puntual dentro del proyecto del río Tahuando. Y tomando en cuenta el macro concepto de la cosmovisión andina, me inmiscuí mucho más en esta idea de devolverle a la ciudad su identidad. Por ello propongo un complejo subdividido en 3 tipologías de equipamiento que se complementan entre sí. Primero, tenemos un equipamiento educativo, para lo cual generaré un museo y centro de investigación, donde se contará la historia de la ciudad y se estudiará los yacimientos y nuevos descubrimientos. También propongo un equipamiento de cultura, en donde destacarán la Plaza del Sol y la Luna, que serán espacios para la promoción y difusión cultural, para así poder devolverle a Ibarra su identidad. Finalmente, propongo un equipamiento de turismo, para lo cual generaré una torre mirador que permitirá apreciar el entorno natural y el entorno urbano al mismo tiempo. Este equipamiento de cierta manera resume el concepto de línea de tiempo, partiendo de la parte baja del río y elevándose al cielo para encontrarse con la ciudad. Denomino al complejo arquitectónico Ayauma Museo y Centro Cultural, ya que el Ayauma es el símbolo más importante de la cosmovisión andina, al ser un calendario agrofestivo, una guía para saber cuándo cultivar, cuándo cosechar y cuándo realizar las fiestas en honor a la Pachamama. Con la idea de lo que se buscaba realizar, se estudiaron varios referentes y se definió un programa y flujograma arquitectónico, donde relaciono los diferentes espacios y la manera que estos se vinculan entre sí. Para darle mayor identidad a la propuesta, profundicé en el estudio de la cosmovisión y la dualidad andina, pasando por la cuatripartición sagrada y el estudio del calendario lunisolar. Entendí la relación del ser humano con el macro y el microcosmos, y de cómo se perciben los ciclos vivenciales en la cultura andina. Finalmente, todo esto me llevó a un partido arquitectónico, donde esquematicé todo el conocimiento de la dualidad en 3 elementos geometrizados. La cuatripartición, que es un cruce de líneas astral que tiene un giro direccionado a la constelación de la Cruz del Sur, es el lineamiento que marcará la implantación del complejo y la delimitación de usos y espacios. El círculo, como símbolo de fecundidad, de la mujer, de las fases lunares y el microcosmos, representará mi museo y centro de estudios. Además de que me sumergiré en el suelo para tener ese contacto directo con el microcosmos, la tierra o el Ucupacha. El vector, símbolo de fertilidad, del hombre, de los solsticios equinoccios, se convertirá en mi torre mirador y se elevará al cielo evocando ese vínculo con el espacio, macrocosmos o Hahuapacha. Juntos, estos elementos representan esa dualidad entre el sol y la luna, el hombre y la mujer, el macrocosmos y el microcosmos, la espiritualidad y la vida. Una vez definido el concepto y partido arquitectónico, generé una nueva implantación con una zonificación esquemática basada en la cuatripartición. En planta, el proyecto permite apreciar los diferentes espacios basados en la cosmovisión andina. Así, por ejemplo, en la zona del Inti Raymi destaca la Plaza del Sol y la Luna, la cual representa la dualidad entre los 2 astros, y simbólicamente el reloj solar en el centro refleja una sombra sobre la Plaza de la Luna durante el día, así como el sol refleja sus rayos solares sobre la luna durante la noche. La torre Ayauma en el centro del complejo representa también esa dualidad andina. La estructura que envuelve a la torre tiene 7 pilares, representando el conteo de las 13 fases lunares, o lo femenino y la luna, mientras que sus 4 niveles evocan los 2 solsticios y los 2 equinoccios, o la parte masculina y al sol. El bulevar comercial se direcciona hacia la constelación de la Cruz del Sur y marca el transepto del Sol, dividiendo el bulevar en 2 sectores, donde destacan 3 elementos por las fases lunares, mismos que son mobiliario urbano para venta de comida y artesanías, y entre los cuales se levantan 2 pabellones edificados para representar los solsticios y equinoccios. Sobre el museo, que está bajo tierra, también existen elementos representativos: 7 mobiliarios de sombra artificial al noreste y 6 elementos de sombra natural al suroeste.
En cada sector destaca un elemento que vincula la plaza con el museo mediante una abertura cenital que permite apreciar juegos de luz y sombra en los solsticios y equinoccios. Al norte destaca la Plaza del Florecimiento. En este sector tenemos un vínculo con la naturaleza más cercano. La dualidad está marcada por el agua y la tierra a través de un humedal, cuyas aguas fluyen hacia la constelación de la Cruz del Sur. El museo tiene una vista panorámica desde su interior hacia la torre, y la torre tiene miradores que permiten observar hacia el museo, marcando este vínculo entre lo femenino y lo masculino. La torre y el museo además se vinculan directamente y el usuario podrá experimentar un recorrido que evoca los ciclos vivenciales. Desde que ingresa al museo se sumerge a la Tierra o al microcosmos. Luego recorre las galerías con movimientos en espiral hacia la vida y hacia la espiritualidad. Luego, al subir la torre desde el microcosmos, el usuario sube hasta el mirador Skywalk, donde experimentará sensaciones de vértigo y tendrá un panorama completo por sus pisos de cristal, desde donde podrá apreciar de dónde viene en la parte baja o microcosmos, en dónde está en ese momento o mundo del aquí y ahora, y además apreciará hacia dónde va, más arriba, al mirador o macrocosmos, completando la experiencia vivencial de la cosmovisión andina. Todos estos movimientos y estados, según la cultura andina, permiten al usuario llegar a un estado de trascendencia, aun si no está consciente de ello. En la parte más alta de la torre tenemos un bar cafetería y mirador, que nos permite visualizar el lugar a 360 grados, y de cierta manera entendemos el viaje que realizamos para llegar ahí. Y podemos apreciar la historia mirando la parte natural del ecosistema del río y la parte urbana al mismo tiempo. Así entendemos el pasado, presente y futuro que convergen en un mismo lugar. Por esta y muchas razones más, el complejo Ayauma se convierte en un espacio de difusión científica, cultural y turística, que convertirá a Ibarra en un punto de interés obligado para visitar en Ecuador. Si te gustó la propuesta, dale like, déjanos un comentario y compártelo si así lo prefieres. Si quieres contactar con el autor, escribe un correo electrónico a carlosmazatorres@gmail.com.